Pobladores del municipio de Cohuecan, Puebla, tomaron justicia por su propia mano y lincharon a 7 presuntos secuestradores por haber intentado privar de la libertad a un hombre, identificado como Armando N., quien es originario de Tepexco. La víctima fue liberada por autoridades del municipio. Al darse a la fuga, los presuntos delincuentes mataron a balazos a un hombre que viajaba en su camioneta. Unos 300 pobladores enardecidos los ubicaron y los colgaron de un árbol en diferentes momentos. Este caso sigue poniendo a Puebla entre los primeros estados que encabezan los números de linchamiento a nivel nacional. De acuerdo con César Rebollo, sociólogo de la Universidad La Salle, el linchamiento es la toma de poder de una comunidad en busca de justicia. Los linchamientos los entendemos nosotros como una respuesta a un vacío de justicia. Tenemos la sensación cada vez más común de que no están respondiendo las autoridades para protegernos, que hay impunidad y que no tenemos otra más que tomar la justicia en nuestras propias manos. Información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revela que estas prácticas han presentado una tendencia constante de crecimiento en el país desde hace 4 años. En 2016, el incremento respecto a 2015 fue del 37%, mientras que el 2018 presentó un claro repunte, con un aumento de 190% respecto a 2017, al pasar de 60 a 174 casos. En cuanto a las personas víctimas de linchamiento, fallecidos y lesionados, el incremento en ese año fue del 146%, al pasar de 110 en 2017 a 271 en 2018. La comunidad, al poner este tipo de anuncios, al poner este tipo de mantas o hacer patrullajes nocturnos, por ejemplo, al ponerse de acuerdo para vigilar y protegerse, generan un sentido de identidad fuerte y también de empoderamiento. Entonces, a pesar de que siga habiendo robos, a pesar de que siga habiendo delincuentes o amenazas nada más, creo que las comunidades por lo menos sienten que algo las puede organizar, movilizar y que puedan responder con un mismo fin. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los primeros 5 meses de este 2019 se registraron 67 casos con 107 víctimas. Saray Mariscal, 21 Noticias.